David escribió 73 de los 150 salmos, ¿ya? Y 55 de esos salmos que él escribió se encuentran en los dos primeros libros, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, yo traje un esquema con la colección de los salmos, ¿ya? Por ejemplo, aquí están los libros, ¿no es cierto?, los 5 libros, y los libros que se atribuyen a David están acá, ¿ya? Algunos de ellos están en el primer libro, otros en el segundo libro, 55 entre estos dos, ¿ya? Pero después el Salmo 86, en el libro 3, también lo escribió David. El 101 y 103 en el libro 4 también lo escribió David, ¿ya? O se le atribuye a David. Y en el libro 5, todos estos salmos son atribuibles a David, ¿ya? Entonces, hasta en el libro 5 encontramos salmos de David, pero la mayoría están, digamos, aquí, en el libro 1, ¿ya? Ahí está la mayoría de los libros que escribió David. Ahora, la progresión temática, o sea, en los salmos, cuando uno lee los salmos de David, solamente los salmos de David, ya que están en la manera como están, digamos, distribuidos, es como un orden que habla de la progresión de la vida de David y también del David escatológico, que es Cristo. O sea, es como que se relata la vida de David, pero luego pasa a el David escatológico, que es justamente Cristo, porque Cristo es el David escatológico. Por eso se le llama el Hijo de David, ¿ya? Hijo de David, a Jesús, ¿ya? Porque del rey David se salta a Jesús, porque recuerden ustedes que todo el resto de los reyes, unos mejores, otros peores, pero todos fueron peores que David, ¿ya? Y por eso que siempre se les comparaba a los reyes como él anduvo según el camino de David, su padre, ¿ya? Pero finalmente igual retrocedían y cometían pecado, etc. Pero Jesucristo fue, digamos, el que salta, el que es incluso mejor que David, ¿ya? Es del linaje de David. Por eso que es reconocido de esa manera. Y si ustedes leen todos los salmos en ese orden, van a encontrarse con que poco a poco va pasando de la vida de David a un David escatológico, un nuevo David que viene, un Cristo que viene, ¿ya? Así que, bueno, eso es por un lado. También está la colección de los salmos de Asaf, ¿ya? En el libro 2, el Salmo 50, el libro 3, del 73 al 83, también de los hijos de Coré, en el libro 2, el Salmo 42, 43. Los paréntesis que están ahí es porque se considera a veces que estos venían juntos. Ya, por ejemplo, el Salmo 9 y 10 están separados, pero antes estaban juntos. El Salmo 70, 71 también está separado, pero venían juntos antes, ¿ya? El Salmo 42, 43 lo mismo, ¿ya? Se consideran separados, pero también estaban juntos, ¿ya? Los Salmos 84, el 85, 87, el 88, todos esos pertenecen a la colección de los hijos de Coré. Y el Salmo de Salomón, que sería el número 72, que también se le atribuye a David, ¿no es cierto?, pero que en el título dice que es para Salomón. Y el Salmo 127, que está en el libro quinto. El Salmo, la colección de Moisés, que es un solo libro, que está en el libro, un solo salmo que está en el libro 4. También están la colección de Jedutún, ¿ya? Que hay uno en el libro 1, que es el Salmo 39. Está también el Salmo 62, el Salmo 77. La colección de Hermán, que es solamente un solo salmo, que el Salmo 88 en el libro 3, que también se atribuye a los hijos de Coré, ¿ya? O sea,
De hecho dice ahí, ¿no es cierto?, que lo hicieron los hijos de Coré junto a Hermán, ¿ya? Y también la colección de Etán, que un solo salmo que está en el libro 3 también, ¿ya? Esos son los nombres que ustedes van a encontrar en los salmos, de acuerdo a esas colecciones. Y por supuesto hay un montón de libros de salmos anónimos, el Salmo 1 y 2, que se dice que son anónimos, a pesar de que este salmo, y lo vamos a ver también, el Salmo número 2 se le atribuye a David, ¿ya? Pero no se le atribuye a David en el Antiguo Testamento, se le atribuye a David en el Nuevo Testamento, ¿ya? Y por eso que nosotros recogemos esa tradición para decir que este salmo es davídico, ¿ya? Pero no tiene título, y por esa razón es que, o sea, no tiene en el título una indicación que diga que está relacionado con David, por eso que se le llama salmo anónimo también, ¿ya? Pero se sabe que se le atribuye a David. En el libro 2 está el Salmo 66 al 67, libro 4, 91 al 100, 102, 104 y 106. En el libro 5 está el Salmo 107, 111 al 121, ¿ya? Y estos son importantes, estos salmos, que también son Halel, son salmos de alabanza, estos salmos que están acá. El Salmo 123, 125 al 126, etcétera, 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 ¿ya? Toda esta colección, ¿ya? Es bueno de repente tener esta información para más o menos ubicarse dentro del libro de los Salmos, pero obviamente todo eso está, digamos, en la Biblia. Cuando uno no lee, ve que hay un salmo que no tiene título, que no está atribuido a David. No es correcto tampoco decir que el rey David dijo esto, no. Entonces hay que tener un poquito de cuidado con eso, ¿ya? Ahora, otra cosa que es importante mencionar es que muchos dicen que el libro de los Salmos partió con este primer libro, ¿ya? Que este es el libro original de David, pero por supuesto que tenía colecciones salmos de su colección, ¿ya? Ahora, se dice que hubo una edición, que algunos la atribuyen a Esdras, ¿ya? Que él fue el que editó el libro de los Salmos, y él fue el que lo ordenó de esta manera, ¿ya? Pero que originalmente el libro de los Salmos era el libro 1, y poco a poco empezaron a introducírsele más libros, ¿ya? Porque el libro de los Salmos actuaba como una especie de himnario para entonar alabanza en el templo, ¿ya? Entonces, por esa razón es que se conservaban estos libros, y posteriormente se hizo una edición, según los eruditos hablan sobre eso, ¿ya? Y también una de las cosas que se observa en el libro de los Salmos es que a medida que avanzamos del libro 1 al libro 5, hay un cambio, hay como un intercambio o se observa el uso de nombres divinos, ¿ya? Por ejemplo, el tetragramatrón se privilegia en el libro 1, ¿ya? Justamente el libro donde escribió David. ¿Por qué? Seguramente porque a lo mejor él usaba el tetragramatrón para escribir sus salmos, ¿ya? Y el nombre Elohim se usaba muy poco, alrededor de 272 versus 15, ¿ya? En el libro 2 es como que cambia un poco ese uso, ¿ya? Por ejemplo, el tetragramatrón se utiliza 74 veces y 207 veces el nombre Elohim. ¿Y por qué ocurre eso? Bueno, se cree que es producto de la edición que se le hizo, ¿ya? ¿Por qué? Porque el pueblo hebreo o los judíos siempre han tenido temor de pronunciar ese nombre. Y entonces prefieren usar otros nombres alternativos, como por ejemplo Adonai,
¿ya? Cada vez que, por ejemplo, ustedes leen una traducción judía, siempre a el tetragramatrón le van a poner Adonai, o se traduce al español como el Señor, ¿ya? El Señor. Por eso que cuando se hace mención de Jesús como el Señor, no es cualquier título el que le están dando, es nada más, nada menos que el tetragramatrón, ¿ya? Lo están asociando con el tetragramatrón. Por eso que cuando nosotros le decimos Señor al Señor Jesucristo, no es lo que nosotros pensamos en nuestra cultura, que es como Señor Lefebvre, Señor Sepúlveda, como un título genérico así de respeto. No, cuando en el tiempo de Jesús, cuando se le decía Señor, no era llegar y decirle Señor, ¿ya? Cuando Pablo escribe y dice que Jesús es el Señor, no es cualquier cosa lo que está diciendo. Esa palabra está cargada de teología, está llena de significado esa palabra. Entonces, por eso es que se cambian. Y por ejemplo, si ustedes miran el Salmo 14 y lo comparan con el Salmo 53, es exactamente el mismo Salmo, ¿ya? El Salmo 53 está en el libro 2, pero ahí claramente se ve la prueba de una edición donde se cambia el tetragramatrón que está en el Salmo 14 por el de Elohim, ¿ya? En el caso del Salmo 53. Por lo mismo, ¿ya? Porque el temor a pronunciar el nombre del Señor, ¿ya? En el libro 3, ¿no es cierto?, ocurre lo mismo, pero son más cercanos los usos divinos. Y entre los libros 4 y 5 ya se ve harto uso del tetragramatrón y el poco uso del nombre Elohim, ¿ya? Entonces las personas las que estudian esto lingüísticamente ven allí como una observación interesante de hacer y la atribuyen a ediciones que fueron haciendo dependiendo de los tiempos de las personas que iban añadiendo libros al libro de los Salmos, ¿ya? Bueno, siguiendo con los antecedentes generales, vamos a hablar de cómo clasificar los salmos, ¿ya? En esto hay pero cualquier cantidad de clasificaciones, ¿ya? Pero en general se distinguen 4 tipos de salmos y esto está basado en el libro de Crónicas. Esta clasificación se basa en Primera de Crónicas. Vamos a leer aquí. Capítulo 16. Versículo 4. Dice acá: y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas, para que recordasen y confesasen y lo hacen a Jehová, Dios de Israel, ¿ya? Entonces, aquí está indicando cómo era la adoración dentro del templo, ¿ya? Y se está indicando que justamente cuando se usaban los salmos, ¿ya?, se usaba para hacer 3 tipos de cosas, ¿ya? La primera, cuando dice acá, lamentablemente la traducción no ayuda mucho, pero es para que recordasen. Esa palabra es la que está escrita allí, haskir, que significa pedir, ¿ya? Y de hecho en los títulos de los salmos de repente hay títulos que llevan esa palabrita y se traducen como petición, ¿ya? Y en general, dentro de esta categoría pedir o peticiones, hay salmos que son clasificados como lamentos individuales o comunitarios y también oraciones imprecatorias, ¿ya?
Ahora, el Salmo 137 que nosotros leímos, ¿no es cierto?, donde ¿no es cierto?, que habla del sufrimiento en el exilio, ¿se recuerdan? El Salmo 137, hace un momentito atrás. Si ustedes abren la Biblia y leen ese Salmo, el título dice Lamento de los cautivos en Babilonia, ¿ya? ¿Por qué dice lamento? Porque este salmo puede clasificarse como un salmo de petición, ¿ya? Es un haskir y es comunitario, ¿ya? Y además también puede ser clasificado como una oración imprecatoria. Oración imprecatoria es cuando en oración se expresa el deseo de lo que ocurra con un enemigo, con una persona que ha hecho mal, ¿ya? Pero aquí hay que tener cuidado porque una de las razones por las cuales estos salmos son los salmos imprecatorios que ustedes van a encontrar, llaman mucho la atención y generan harto debate de repente, es justamente por el hecho de que se expresa el deseo de que ocurra algo con el enemigo, como por ejemplo acá ¿no es cierto?, en el versículo 8 que dice: hija de Babilonia la desolada, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste, ¿ya? Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Entonces, ahí está deseando que algo ocurra con sus enemigos, ¿ya? Y bueno, respecto de las enseñanzas de Jesucristo, esto está es totalmente contrario. Por eso que hay algunos que indican que en realidad en la oración el salmista está expresando este deseo, pero no es él el que quiere tomar venganza, sino que él expresa, sea sincera, en forma honesta, lo que lleva a su corazón, pero él espera en el Señor. No es que ellos tomen, digamos, esa iniciativa de hacer algo contra su enemigo, ¿ya? Bienaventurado el que te diera el pago, pero se están refiriendo a Dios, ¿ya?, como el último vengador. Y bueno, y eso también está en línea con la doctrina que dice, ¿no es cierto?, dejad lugar a la ira de Jehová, mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré, ¿no es cierto? Nosotros en oración a lo mejor pudiéramos decir: mira, Señor, estoy decepcionado, yo te pido que tú perdones, Señor, a esta persona, pero tú finalmente eres el que da el pago. Si al final Él es el que entrega el pago según la obra de cada cual, y eso es lo que enseña incluso hasta Pablo, ¿ya? Entonces, la primera categoría son los salmos de peticiones, de acuerdo a 1 Crónicas capítulo 16, versículo 4, y dentro de esas categorías hay muchas subcategorías. Dentro de ellas están las oraciones imprecatorias, que hay que tener cuidado en la manera como se interpretan, ¿ya? Otro tipo de uso que tenían los salmos en el templo era la acción de gracia, que eran confesiones públicas, pero también podían ser confesiones ya sea comunitarias, individuales, pero eran confesiones públicas, ¿ya? Esa es la palabrita que se traduce como confesar, hovot, ¿ya? Y no sé si ustedes se recuerdan, bueno, yo me recuerdo en la época de cuando asistíamos a la iglesia en Chile, por ejemplo, los días martes siempre eran días martes de alabanza, de testimonio, donde se fomentaba que los hermanos alabaran al Señor públicamente. Bueno, esa es una excelente iniciativa, mi hermano, una muy linda iniciativa. Y de hecho nosotros, cuando teníamos reuniones los días martes, porque antes teníamos reuniones los días martes y jueves, el día martes era una oración de testimonio, de alabanza, ¿ya?, donde fomentábamos el levantarnos, el alabar al Señor, el testificar lo que el Señor había hecho con nosotros, porque es importante, mis hermanos. Es parte del culto y para eso se usaban los salmos.
también himnos de alabanza o Halel, ¿no es cierto? Que dice acá, y lo hacen a Jehová Dios de Israel, ¿ya? Cantos litúrgicos, de Sión, de entronamiento, son himnos de alabanza, ¿ya? En general. Más, aparte de estas tres categorías, también se reconoce una más que tiene que ver con salmos de instrucción, ¿ya? Salmos de instrucción. Por ejemplo, dentro de los salmos de instrucción está el Salmo 1, el 19, el 37, el 49, el 73, etc. Los que están listados allí, pero no significa que sean los únicos, ¿ya? En todos los salmos nosotros vamos a encontrar riqueza teológica, poesía, estructura, ¿no es cierto?, como la que hemos visto, poética, estructura poética, pero mucha riqueza teológica, ¿ya?